iniciar con la capacitación del día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes, profesores, padres de familia y estudiantes quienes van a poder ver esta grabación, el cual va a ser subido a través de nuestra cuenta del concurso escolar nacional, el cual este año estaría celebrando su 10º aniversario, su 10ª edición, justamente fomentando y promoviendo la cultura del agua en la comunidad educativa en general. Agradecemos la participación de cada estudiante y de cada ponente que nos va brindando un poco de su conocimiento y su espacio justamente para poder brindar estas capacitaciones. El día de hoy estamos realizando la capacitación de la categoría cuento para nivel secundaria. Quien me acompaña es justamente una especialista, la señorita Diandra Victoria García Ruillón. Ella justamente nos va a brindar un poquito más de cómo poder realizar este cuento, este trabajo final, para poder hacer un trabajo como tal destacable, representativo, en cuanto a los ejes temáticos que voy a compartir a través del chat según las bases del concurso. Bien, sin más preámbulos, adelante, estimada, yo le cedo, la ponencia es suya. Gracias. Gracias. Primero quiero agradecerles por el espacio, por el tiempo y por la dedicación de los estudiantes que están aquí porque quieren hacer un buen trabajo. Voy a procurar ser lo más, digamos, darles la mayor cantidad de información digerible en el menor tiempo posible. Si ustedes tienen dudas a lo largo de la sesión, pueden ir planteándolas por el chat, pueden levantar la mano. Yo voy a estar compartiendo pantalla, entonces voy a necesitar la ayuda de las otras moderadoras para que intervengan y me digan, "Shh", porque es momento de escuchar a los estudiantes, que es muy importante, que es más importante, creo yo, incluso. Entonces, sin más preámbulos, sin hacerla más larga ni meterle más suspenso, porque esto no es un cuento, voy a compartirles la presentación. He titulado esta presentación Consejos para escribir cuentos. ¿Por qué? Porque yo personalmente me considero una persona que está como en un nivel horizontal con ustedes, alguien que simplemente lo que más puede hacer es darles consejos, porque la escritura de un cuento es una creación muy individual, mediada por significados que compartimos todas las personas, pero sí que es una, una aproximación propia de la creación, de la experimentación y de la organización del universo que tenemos en nuestras cabezas y queremos explicar con palabras. Entonces, primero me gustaría plantear la pregunta que es un cuento. Si alguno de ustedes tiene una idea de lo que es un cuento, lo puede decir. Yo mientras tanto me voy adelantando y les voy diciendo que nadie sabe qué es un cuento. No estoy siendo dramática. Realmente es difícil distinguir un cuento de una novela. Hay cuentos que duran 50 hojas, hay novelas que duran 30. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente? Ian McEwan, escritor, decía que el arte quizá no es nada más que el miedo al silencio y al aburrimiento. Yo creo que se acerca mucho, ¿no? Cómo nos sentimos cada vez que nos aproximamos a una obra de arte, no necesariamente un cuento. Esta necesidad de llenar el silencio con voces que a veces aparecen en nuestras cabezas, conversaciones, otras veces confiamos en las palabras de un autor, en los videos de YouTube, confiamos en alguna forma de entretenimiento, de arte, de ocio, que llene el silencio con el que convivimos a diario o que lo haga más significativo. Marguerite Duras nos dice, básicamente, estos son mis motivos para escribir, ¿no? Registrar el mundo primero, que lo que veo quede como una fotografía a través de la escritura. Lo segundo es salvar el pasado del olvido. Quizá hay algo que tienes miedo de que se vaya, de que desaparezca y mediante la escritura puedes conservarlo. El siguiente es al revés, hay algo que está desapareciendo. Entonces tú buscas en el pasado, buscas en tu historia personal o en la historia colectiva y tratas de salvar eso y lo escribes para que siga presente. Y porque si no, se muere. Tampoco es dramático. Yo sé que muchas veces hemos sentido el impulso de comunicación, de esa palabra que le pica a la lengua, digamos, por decirse,
y sientes que si no te vas a morir, sinceramente, lo sientes así. Yo creo que la escritura se relaciona mucho con eso, con esa corporalidad de la comunicación, con esas ganas de dejar una palabra escrita que pueda por fin encarnar todo aquello que quieres decir, sentir en ese momento. Es una cuestión de vida o muerte a veces escribir, y eso me parece vital para entender que escribir es plantear un poco de luz, encender una pequeña luz en un universo oscuro. Cuando ustedes escriban su cuento, van a enfrentarse a un montón de dudas. Van a decir, bueno, mi personaje va por aquí, va por allá, uso esta voz, uso otra voz. El peor sentimiento también, ¿no? Que es el de estar frente a la hoja de Word o a la hoja de papel y no tener ni idea de qué decir, tener todas las ideas acá y ninguna escrita. Esa es oscuridad, y es oscuridad propia del proceso de creación y no tiene por qué atemorizarlos ni paralizarlos. Atemorizarlos quizás sí, paralizarlos jamás. Tienen que darse su tiempo y tienen que hacer su pequeño recorrido, que así es como yo calificaría el cuento, un pequeño recorrido a través de la oscuridad. Es como un pasaje directo. Una novela a veces está atravesada por más vericuetos, por más pasadizos estrechos, por cámaras secretas que de la nada se abren. Un cuento procura que el recorrido sea pequeño, directo, pienso yo. Esa es mi concepción del cuento. Ahora, hablemos de lo más importante antes de empezar, que es la voz de ustedes. Ustedes, cuando escriban, asumen una función de autor. Ya no solamente se llaman, no sé, en mi caso Diandra, en el caso de ustedes de distintas maneras, quizá María, Alejandro, no lo sé. Eh, y tienen que distinguir que ustedes son esa persona de carne y hueso que está a punto de escribir y luego está su narrador. Puede tener muchas similitudes con ustedes o puede ser por completo opuesto. No necesariamente coinciden en opiniones. El narrador es un ser, es alguien hecho de palabras. Ustedes no, ustedes tienen un cuerpo, están escribiendo, son de carne y hueso. El narrador, en cambio, solamente está hecho de palabras y el lector confía en esas palabras para crearlo con su imaginación también. Entonces hay una especie de comunicación entre el autor y el lector que está mediado por nuestro narrador. Ahora, ¿cómo puedo narrar mi historia? En cuanto a persona, tenemos las tres personas que seguro ustedes ya conocen. No es tan difícil, primera, segunda y tercera. La primera persona es en singular, habla un yo, hablo yo, digo, esta es mi historia. En plural, hablo yo por nosotros, o hablamos nosotros, mejor dicho, nosotros hicimos esto. En segunda persona, en singular, se dirige a un tú, muy frecuente en las cartas, o a un ustedes, muy frecuente en las ponencias. Ahorita mismo yo, por ejemplo, mientras hablo, me dirijo a un ustedes. En tercera persona, se narra sobre él, ella, ellos, sin que aparezca un yo explícito. En base a la persona, tenemos cuatro tipos de narradores. El héroe, que está presente en la historia, forma parte de la historia y además tiene un punto de vista interior. Con esto queremos decir que el narrador héroe es el protagonista de su historia, que sabe lo que piensa, sabe lo que siente, sabe lo que ocurre y comunica todo desde allí, ¿no? Siempre con sus sentimientos, con sus valoraciones. Luego está el testigo, que está en la historia, pero no tiene un punto de vista interior. Es alguien que observa de lejos, que no accede a la interioridad, a los sentimientos del protagonista. Es como si ustedes narraran diciendo, ella se movió hacia la izquierda, pero tú no sabes lo que piensa ella. Ese es el narrador testigo. Muy frecuente en géneros periodísticos, da una sensación de más imparcialidad, perdón, y tiene una visión limitada, ¿no? El omnisciente, que es básicamente el poderoso, él sabe todo, él sabe, él es tercera persona, no está en la historia, pero él sabe lo que piensan y sienten los personajes, sobre todo el principal, sobre todo el protagonista. Entonces es capaz de comunicarnos este mundo, este paisaje interior que van sintiendo los personajes. Y tenemos por último el externo, que es un narrador ausente, que no está, una tercera persona y que no sabe cómo se sienten los personajes, ¿no? Es similar al lector en ese sentido. No sabe realmente qué ocurre dentro de los personajes, no puede saberlo. Entonces, vamos a ver, ese tipo de historias quizá están caracterizadas por
menos abundancia de sentimientos y valoraciones en la redacción. Ahora, ¿cómo hablan nuestros personajes? Hay 4 tipos de diálogos o de citas, como quieran llamarle, se dividen en dos, ¿no? Vamos a tener dos taxonomías, directo e indirecto. Dentro del directo, directo libre, directo regido, indirecto, indirecto regido, indirecto libre. Y son lo más sencillo porque los han leído, estoy segura. El directo regido es el típico diálogo que se presenta con un guión, con comillas, y usualmente el verbo decir o el verbo afirmar, aclarar, manifestar, expresar, todos estos verbos que se relacionan con la acción del habla. Por ejemplo, aquí, no me puedo despertar, coma, dijo. Y ahí están las comillas. Por otro lado, el indirecto regido es una voz que cita. Es una voz que ustedes, por ejemplo, más adelante podrían decir, Diandra dijo esto. Diandra dijo que la escritura es crear luz. Ese es un indirecto regido. La otra persona no puede estar segura que yo dije literalmente la escritura es luz, y no lo dije, de hecho. Pero se entiende más o menos el mensaje por dónde va. Luego tenemos el directo libre, que es uno de los que a mí me gusta mucho porque es muy experimental, muy, muy subversivo, mucho rompe, y es presentar los diálogos tal cual se producen, tal cual los dice el personaje o tal cual los piensa, sin comillas, sin guiones, sin verbo decir. Entonces tú estás leyendo, entró a las 11:15, no me pude despertar. Su jefe le dijo, y 3 puntos suspensivos. Sabemos que el no me pude despertar es lo que dijo o pensó el personaje que entró a las 11:15. Lo sabemos, por otro lado es un poco más complejo, ¿no? Pero se entiende por el contrato entre el lector y autor que esa pequeña oración está directamente, sale directamente del personaje. Y por último tenemos el indirecto libre, que es un estilo muy poético, es un estilo en el que el narrador dice lo que el personaje dijo, pero no que eso es lo que está haciendo. ¿Cómo así? Entró a las 11:15, no se había podido levantar. No se había podido levantar es una expresión que viene a significar no me pude levantar. Y es esta aproximación del narrador por completo cercana al personaje que nos brinda una visión más interior, más poética, más cercana a la expresión del personaje sin delatar sus palabras tal cual, la que caracteriza al indirecto libre. Entonces, acá hagamos una pausa, un pequeño silencio y pensemos, si ya tienen la idea en su cabeza de qué quieren escribir, de qué modo quiero presentar mis diálogos, cuánto de la forma determina lo que digo, ¿no? ¿Cuánto cambia decir, dijo que no se pudo despertar, que decir, no se puede, no me pude despertar, coma dijo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir con lo que voy a escribir? Hay que pensar en eso, hay que aproximarnos al texto no solamente desde el contenido, es decir, desde la trama, sino también desde las formas. Confiabilidad. Así como ustedes tienen un amigo al que le creen todo porque saben que es una persona muy sincera o quizá muy basada en datos, en hechos, que te aporta cifras incluso, o que te saca ahí la evidencia, te dice, sí, dijo esto, mira, acá está el screenshot. Así igual hay narradores que nos hacen sentir confianza y decimos, está diciendo la verdad, puedo confiar en lo que dice. Pero hay otros que no son para nada fidedignos, que tú vas leyendo y dices, este narrador creo que me oculta algo, que por algún motivo no confías en esta persona. Y es usualmente alguien que se excede en subjetividad, que focaliza la historia solo desde su punto de vista, que no nos da una visión del todo realista de lo que observa. Y ese tipo de historias son historias muy interesantes. Por ejemplo, la narración de un crimen desde el punto de vista del criminal es una narración
de un narrador no fidedigno. También, por ejemplo, no sé si ustedes han llevado, quizá les han enseñado en el curso de literatura, les han mencionado el Lazarillo de Tormes, que es la confesión de eso, ¿no? De una persona que mendiga, que roba, y que se presenta a sí mismo tratando de pedir disculpas a un sacerdote, a vuesa merced. No es fidedigno. Uno lee el Lazarillo y sabe que el Lazarillo te está mintiendo o que está acomodando los hechos para beneficiarse a sí mismo, que es narrador protagonista. Entonces, al momento de pensar en la confiabilidad de nuestro narrador, pensemos, ¿desde dónde se dice mi texto? ¿Quién es mi narrador? ¿Es una especie de espectro sin género, sin ningún tipo de prejuicio? ¿Cómo me puedo esforzar para lograr esa neutralidad? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre joven? ¿Es un hombre adulto? ¿Es una mujer? Todas esas características hay que pensarlas. ¿Desde dónde habla mi narrador? ¿Es una persona que vive en la costa? ¿Es una persona que vive en la sierra? ¿Es una persona extranjera? ¿Tiene problemas con su mamá? ¿Tiene problemas con su papá? ¿Tiene amigos? ¿Es una persona solitaria? Esas cosas hay que ir pensando sobre nuestro narrador, que no necesariamente es nuestro protagonista. Que a veces nuestro narrador, que muy probablemente nuestro narrador, va a desprenderse de nuestra propia visión de las cosas. Hay que tener conciencia de eso, no hay que torturarnos, por eso no hay que decir, bueno, yo no voy a hablar desde mi punto de vista porque soy un creador y quiero crear un punto de vista por completo opuesto. Si tú quieres hacerlo, si quieres aproximarte a la narrativa desde la propia percepción autorial, va a marcarse una diferencia en el momento que crees tu narrador, así no quieres. Entonces hay que pensar en eso. ¿Necesito más de una focalización? Es otra pregunta, ¿no? Si yo presento la historia del criminal y quiero que mi lector entienda, ¿será que necesito presentar también la historia desde el punto de vista del policía para que no haya como una justificación del crimen? ¿Será que necesito la historia de la víctima? O sea, hay que ir pensando en qué narradores necesitamos para que nuestro cuento diga lo que queremos decir, que no se puede, les adelanto. Al final van a decir algo por completo distinto quizá o ligeramente distinto, y eso es la escritura, descubrir que lo que querías decir no es lo que dices, y eso está bien. Y por último, preguntarnos, necesito más de un narrador, ¿no? Que viene de la mano de lo anterior. Necesito que mi narrador sea, que mis narradores sean varios, o puede ser también que desde la focalización yo tome un solo narrador, pero ese narrador focalice desde distintos personajes. Es decir, un narrador tercera persona, omnisciente, que me diga cómo se siente Juana, que me diga cómo se siente Marco, que me diga cómo se siente Patricia, etc. Personajes. Esto es para mí la parte más divertida de crear los personajes y el escenario. Mamá, ¿me puedes encender la luz? Perdón, no sé si me están viendo y me dio la inseguridad. Entonces, para que vean bien este personaje, vamos ahora sí a hablar sobre otros, sobre los que ustedes van a crear. Podemos clasificarlos según su importancia. Hay Hola, personajes... Daniela, ¿has ingresado el enlace que te di? Hubo una interrupción de un personaje. Ahora tenemos un personaje secundario de esta ponencia, que es Daniela, digamos, ¿no? Y nos podemos preguntar, ¿quién es Daniela? ¿Por qué Daniela interviene en la ponencia? ¿Qué significa para mi relato? ¿Qué significa para la ponencia? Eso es lo que ustedes van a hacer también. ¿Qué personajes van a aparecer? Pero no necesariamente van a tomar la trama principal, sino que van a acompañar a los personajes principales o al personaje principal en la conclusión de la historia. Eso es muy importante. Si no fuera por las Danielas en las ponencias, realmente las historias no estarían completas. Según su función, tenemos al protagonista, al ayudante, al antagonista. Protagonista ya lo hemos explicado un poquito, que es como que este personaje al que le suceden las cosas. No necesariamente es el principal, porque el principal desencadena la trama. Es decir, el protagonista puede agonizar por el personaje principal, que es una clásica que se utiliza en las historias románticas. El personaje principal puede ser el amado, la amada, y, digamos, intervenir desde que sacude toda la historia, pero quien agoniza
es otro, es otra. Quien sufre, digamos, por este personaje principal es otro. Luego tenemos al ayudante, que es esta persona que apoya al protagonista, puede ser su mejor amigo, su mejor amiga, su guía, su profesor. Y tenemos al antagonista, que es un concepto un poco complicado porque puede resultar que no sea tan antagonista como se pensaba. Hoy en día tenemos una tendencia a solidarizarnos o a psicologizar a nuestros antagonistas porque ya no creemos tanto en los villanos puros, pero se pueden crear historias también con villanos puros y creo que todavía funcionan porque entendemos muy fácilmente los estereotipos, que vamos a hablar de eso. Hay según su complejidad. Como les digo, los cuentos son recorridos breves, entonces van a haber personajes que quizá permanezcan planos, es decir, que no cambien, que se mantengan tal cual en la historia, y eso es normal. Y luego están los complejos, que se caracterizan porque cuando inicia la historia son alguien y cuando termina son otros. Una historia más rica, obviamente, es una historia que nos presenta personajes complejos, una historia que nos permite atravesar el proceso con estas personalidades distintas. Según los tipos, tenemos al héroe, al antihéroe, al sabio, la bruja, la amada. Estos tipos son muy generales, son arquetipos. No hay héroes completos. Los antihéroes, de hecho, son una modificación del héroe, ¿no? Son como la idea del héroe negativo, del héroe que surge desde la villandad y finalmente asume una posición protagónica que termina salvando a los demás. Entonces, no tenemos por qué aferrarnos a los tipos, creo yo que son una buena manera de aproximarnos a los personajes, pero lo interesante está en desafiar estos tipos también. Por ejemplo, la bruja y la amada son personajes muy estereotipados, ¿no? Todos los personajes de Disney femeninos anteriores siempre son o la bruja mala o la amada que es salvada. Ya no más, ahora hay historias que nos hablan de heroínas, que nos hablan de brujas buenas, que nos hablan de amadas que finalmente rechazan el amor o que no se inclinan por el amor romántico, sino por el amor de la hermandad, como en Frozen. Entonces, los tipos están para guiarnos, pero no necesariamente para aferrarnos y cerrarnos allí. Y por último, según su relación con la realidad, ustedes pueden crear personajes realistas, una mujer de 20 años que está dando una ponencia, bueno, 23, mítico, un hada que baja de los cielos y empieza a contar una historia, estereotípico que vendría a ser, por ejemplo, el héroe, ¿no? Un héroe, un Thor, que con el martillo salva a la sociedad peruana de la corrupción. Fantástico, que también se relaciona por ahí, pero la diferencia es que el fantástico siempre está relacionado, digamos, a estas ideas de mundos diferentes, como Harry Potter, ¿no? Una cosa así. Se diferencia de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción siempre se relaciona un poco con la tecnología. Transformers, quizá X-Men, son historias más de ciencia ficción que fantásticas, mientras que Avatar, bueno, Avatar es un poco un cruce. Harry Potter, Los Juegos del Hambre, son historias fantásticas, pero como ven, no es completo, ¿no? Los Juegos del Hambre es entre fantástico y realista. No sé si han visto esa película, espero que sí, son de mis tiempos, entonces no estoy segura, pero esperemos. E histórico, ¿no? Es muy rico tomar un personaje que te han enseñado en historia o que existe ahora mismo o que existió hace poco y comenzar a ficcionalizar. Un poco de cuidado con eso porque si existe ahora mismo, hay que modificar ciertas cosas porque hay la confusión de que puede ser real, hay que declarar siempre esto es ficción. Pero imagínense ustedes tomar a un personaje clásico que les han enseñado en historia como Miguel Grau y comenzar a idear qué sintió Miguel Grau, qué le pasó a Miguel Grau, cómo eran sus amigos, cómo era su esposa. Era una persona así, solitaria, una persona valiente. Y comenzar a desacralizar también incluso, ¿no? Las imágenes que tenemos de nuestras heroínas, nuestros héroes históricos. Y abajo les he puesto una serie de estereotipos para que ustedes piensen y me digan qué es, ¿no? Primero tenemos a Dumbledore. Dumbledore se relaciona más con el sabio.
y el ayudante hasta cierto punto, pero más el sabio, es quien guía a Harry Potter. Maléfica es la bruja, pero es una bruja distinta, es una bruja protagonista, una bruja principal, y es una bruja compleja. Entonces vamos viendo cómo las clasificaciones de personajes se van fusionando. Loki es un antihéroe. Barbie, para mí, yo la clasificaría como héroe, porque la trama se desencadena, no sabemos porque la película no se estrena todavía, pero hasta donde hemos visto, la trama se desencadena porque Barbie tiene que ir al mundo real. Entonces ella es la protagonista, ella es la heroína, ¿no? Y eso es muy chévere, ver a Barbie como una heroína. Y por último tenemos a Mary Jane, que también desafía un poco esta noción de la amada. Es una Mary Jane distinta a las anteriores de Spider-Man. Entonces, es la amada, pero sí, es más compleja, ¿no? Es un personaje complejo y al mismo tiempo es la amada. Marcos de narración. Esto es hermoso porque acá es cuando ustedes empiezan a chocolatear todo lo que les he dicho y empezar a decir, ¿cómo puedo aplicar mis tipos de personaje en ciertos marcos narrativos? ¿Cómo puedo hacer que este personaje cuente esto? Entonces tenemos un narrador que cuenta la historia tradicionalmente, inicio, nudo, desenlace, ya ve cómo la ordena, eso vamos a ver un poquito más adelante. Un narrador que sugiere que es el autor de la obra, o sea, es una autoficción, eso te da una sensación de más realismo, ¿no? ¿En qué situaciones yo quiero apostar porque la persona, el lector, sienta que esto es verdad? Un narrador omnisciente que presenta a personajes, perdón, pasan los aviones. Regresamos. Nota al margen. Esto le da mucho realismo a una historia. Si ustedes están contando la historia de alguien que está exponiendo y de repente pasan los aviones, el lector siente el compromiso con la verosimilitud. Dice, claro, si vive en San Miguel o en el Callao, obviamente van a pasar los aviones. Pequeños detalles que hacen de la narración algo más rico. Bueno, continuamos. En este caso, el narrador omnisciente focaliza la historia a partir de uno, usualmente. Es muy frecuente que tome al personaje protagonista y diga, bueno, a partir de aquí voy a ir focalizando la historia, ¿no? Estamos siempre más cercanos a sus sentimientos, a sus opiniones, que a las de los demás personajes. Y por último tenemos al narrador testigo que presenta al personaje principal, que luego cuenta la historia. En mis tiempos había una historia romántica, no recuerdo bien el nombre, pero se trataba sobre Alaska, no el lugar, sino una mujer llamada Alaska, y era un testigo, un chico contando cómo conocer a Alaska le cambió la vida, ¿no? Entonces él es testigo, no sabe lo que Alaska siente, simplemente sabe lo que ella dice, cómo ella actúa, puede sacar sus conclusiones, pero es un testigo. ¿Bajo qué instancias nosotros preferimos narradores testigos? Eso ustedes tienen que averiguarlo. Y ahora vamos con el tiempo. El tiempo es algo maravilloso en los cuentos porque puede cambiarlo todo. El pasado, que es el tiempo más frecuente, ¿no? Decir, él dijo esto, él caminó hacia acá, él comentó, él se vistió. Casi siempre narramos hechos en pasado. En presente, que nos da una sensación de contemporáneo, o sea, de estar en simultáneo con el personaje, de vivir con el personaje. Él dice, él manifiesta, cambiemos de pronombre. Ella dice, ella explica, ella logra, ella consigue. Y luego tenemos también que son hechos que están por suceder. Este es el menos frecuente. Pero podría ser algo así como que ella caminará por las calles de Lima. Ella viajará a la sierra este fin de semana. Ellos nos dirán la verdad el sábado. Entonces, ¿bajo qué instancias el futuro es interesante? Eso ustedes también tienen que descubrirlo. Hay una pequeña historia, una pequeña novela llamada Aura, que se presenta de este modo, ¿no? Irás a tal lugar a tal hora. Te encontrarás con esta persona. Es decir, usamos la segunda persona en futuro. Y hay una razón detrás de eso. No les voy a decir porque espero que busquen el cuento, la novela Aura, y ustedes puedan descubrirlo. Entonces, el tiempo también nos dice cuándo va a determinar si el ritmo de la narración se acelera o se ralentiza. Hacemos elipsis para omitir ciertos eventos, ¿no? Para que todo sea más rápido o para saltar en el tiempo, a veces la narración lo amerita. La analepsis es cuando queremos regresar, ocurre algo y el narrador regresa al pasado
y explica las circunstancias por las cuales esto ha ocurrido. La prolepsis es lo contrario. Desde un punto presente, yo explico lo que va a pasar en adelante. Digo, ella dice esto. En el futuro esto haría que tal, tal, tal y tal. Te genera una sensación distinta. Es muy especial este recurso, la prolepsis. Y luego está la anacronía, que también es muy especial, que es que los hechos no estén en orden cronológico. Y eso lo vamos a ver ahora mismo cuando hablemos de las narrativas. Yo les decía hace un rato, trama y narrativa no es lo mismo. La trama es la historia, son los hechos que van a ocurrir en orden cronológico. La narrativa es cómo ustedes deciden ordenar esos hechos. Yo conozco tres que son las más frecuentes o las bases. La ab ovo, que significa desde el huevo, es decir, desde el origen, y es la historia que se desarrolla tal cual. Inicio, nudo, desenlace, como se produjo. Orden de los hechos. Luego tenemos in media res, que por eso he puesto a Deadpool, no sé si ustedes la hayan visto, pero Deadpool comienza por la mitad. Y el narrador hace un salto hacia atrás para llegar al punto medio y desde ahí retomar y concluir la historia. Esta es una narrativa que nos obliga como lectores a permanecer atentos porque decimos, pero ¿cómo? Porque nos presenta el nudo, nos presenta justamente el conflicto. Entonces nosotros queremos saber cómo llegaron a ese conflicto, qué pasó para que terminaras allí. Entonces, esta estructura, esta narrativa siempre va a usar analepsis. Es necesario resaltar al pasado, usar flashbacks para poder explicar cómo es que las circunstancias actuales son posibles. Y luego tenemos el in extrema res, que también es una sensación muy distinta. Comienza desde el final y termina por el comienzo. Es muy chévere esa experiencia también. Ahora, si ustedes están en su estado de ánimo experimental, me parece maravilloso que prueben con estas dos que son un poco más complejas, la in media res y in extrema res, pero sí que es cierto que a veces no le suman a la historia, sino que la hacen no compleja, porque las historias complejas son bonitas, pero sí complicada injustificadamente. Entonces, al momento de escribir, piensen muy bien qué experiencia quieren para su texto, qué es lo que su texto necesita, ¿no? No solamente porque, quiero experimentar, sino también porque mi texto necesita este tipo de escritura, ¿no? El OPO funciona muy bien. A mí me gusta mucho esa estructura, es una estructura es la primera que conocemos realmente, y la más tradicional. Entonces no hay por qué desestimarla solo porque es tradicional. Hay que saber innovar con las formas para poder tener un resultado distinto, quizá. Eso ya me dirán ustedes. Ahora, esta es una estructura muy común, utilizada en casi todas las historias, que es el ABDCE o ABDCE. Acción, background, desarrollo, clímax y ending, o sea, final. La desarrolla una autora norteamericana, entonces por eso está en inglés el original, es Action, Background, Development, Climax y Ending. Entonces por eso he decidido conservarlo porque se un poco como que se memoriza mejor porque es el abecedario, ¿no? A, B, D, C, E, solo cambiamos el orden de 2 letras. Entonces, al momento de escribir, esta es una estructura que nos puede ayudar. Empezar con una acción, que el lector sienta algo, sienta una suerte de golpe, que participe. Luego explicar la acción, darle background, analepsis, regreso. Luego darle desarrollo, tomar la historia y decir, bueno, ahora va a pasar esto. Conducirla a su clímax, su punto más álgido, el punto del conflicto en el que ya las cosas explotan y comienzan a decaer. Y finalmente darle una conclusión, que puede ser cerrada como puede ser abierta. Cuando digo cerrada, es una historia que, tal cual, cierre hermético, broche final y sientes esta clásica sensación de fueron felices para siempre o fueron desgraciados para siempre. A lo que voy es que te da esta sensación de atemporalidad. El abierto, en cambio, te deja un poco en ascuas, ¿no? Te deja un poco una sensación de desconcierto.
Creo yo, el abierto es más frecuente en nuestra época, es mucho más frecuente que nosotros utilicemos ese tipo de final. No son tan comunes ya las historias con finales cerrados, creo que son más comunes en el cine que en la literatura o en la literatura infantil. Que la literatura infantil es maravillosa, así que ustedes aproxímense de donde quieran. Acá les he presentado un párrafo ficcional en el que yo les voy a decir la estructura, cómo está presentada, pero hay otros recursos que he explicado antes, entonces ustedes a partir de la grabación o ahorita mismo en el chat o, o si no quieren, si son tímidos, por su cuenta y ya lo van pensando, están los otros recursos que he mencionado. Entonces vayan viendo qué personajes son estos, qué recurso es este, esto es una analepsis, esto es una prolepsis, acá hay elipsis, ese tipo de cosas vayan pensando. Pero vamos a ver. Las gotas aplaudían al chocar contra el suelo. Uy, seleccioné todo. Primera oración. Es una acción. La intención es que el lector sienta las gotas, ¿no? Que sienta el sonido de las gotas. Cuando la lluvia cae y suena en la pista, suena en la vereda, las gotas aplaudían a chocar contra el suelo. Y luego ya explico. Había estado caminando sola por las calles desiertas del Porvenir, que es un distrito de Trujillo de donde yo soy. Debía llegar pronto si lo quería ver. Él la ayudaría, estaba segura. Ahí tenemos una pequeña mezcla, ¿no? Las dos oraciones siguientes son background. Nos está diciendo por qué este personaje está escuchando las gotas como aplausos contra el suelo. Luego nos dice, él la ayudaría, estaba segura. Ustedes me dirán, ¿qué clase de diálogo es ese? ¿O qué clase de cita es esa? Él la ayudaría, estaba segura, ya es un poco de desarrollo, ya nos está diciendo qué va a pasar. Luego sigue más background, a salir del problema, a silenciar las tuberías oxidadas del cuarto alquilado. Arribó al departamento en 3 minutos. Esto ya es desarrollo. Esto ya nos está diciendo qué está pasando. Tocó la puerta, te necesito, explicó con sencillez. Eso también me dirán qué tipo de diálogo es. Él estuvo calmado unos segundos. Luego gritó un nombre en la escalera. Mari, hora del desalojo, saca el dinero. ¿Qué tipo de diálogo es ese? Y bajó la madre con el sobre en mano, cachetada. ¿Cuándo vas a crecer, niña? Sin embargo, la ayudarían, ahora era obvio. La ayudarían a salir del hueco una vez más. He tratado de presentarles la estructura anterior, ligeramente modificada, porque es una estructura que no ocurre en todos los párrafos, sino que atraviesa toda una historia, y en este caso estamos leyendo lo que sería el párrafo inicial de una historia. No me voy a centrar en cosas que ya dije, pero sí voy a dar consejos muy personales, porque esta es la clase de cuento que a mí me gusta escribir y leer. Me gustan estos detalles en los que coinciden las acciones humanas con los objetos inhumanos. Ustedes traten de desafiar eso, ¿no? ¿Qué tal si las gotas aplauden? No solo las personas, sino las gotas. También es lindo cuando le das sonido al cuento, ¿no? Empiezas y escuchas. El lector escucha lo que está ocurriendo. Luego también este uso de adjetivos después de tuberías oxidadas nos da una sensación de reporte. Si yo digo las oxidadas tuberías, me da una sensación más de poesía, más lírica. Tuberías oxidadas, ¡pa! Hay que tener en cuenta dónde ubico mi adjetivo, ¿no? Antes, después, la sensibilidad para hacer eso. Pero también saber cuándo no darle adjetivos. No todo está adjetivado. Tocó la puerta. Nada más. ¿Para qué más? Una oración de 3 palabras. Eso hay que verlo bien. A esto se le llama estilo cortado o estilo alargado. El estilo cortado es un estilo de oraciones de pa, pa, tocó la puerta. En cambio, el alargado sería tocó la puerta, coma. Luego dijo, coma. Muchas comas, ¿no? Una oración larga. Eso también es muy interesante. Cansa más al lector, pero combinado con otros recursos, me parece a mí que es una forma de escritura muy bonita. Ahora, esta forma, ¿no? Cachetada. Ya, nada más. Entonces, miren cómo un sustantivo
se puede convertir en un verbo. Bajó la madre con el sobre en mano. Cachetada. Ya sabemos que ha cacheteado a alguien. No es necesario decir, la madre cacheteó a tal. ¡Pum! Cachetada. Suficiente. Una palabra y el lector ya entiende. ¿Ustedes cómo pueden desafiar su lenguaje para convertir sustantivos en verbos? Piensen en eso. O adjetivos en sustantivos, ¿no? Lo bueno, es posible, no se abrumen, es posible que lo hagan sin querer. Pero una vez lo hagan, lean su texto, dense el tiempo de leerlo y decir, ah, mira, he hecho esto y ahora soy consciente de que lo he hecho. Y decir también, está bien, lo voy a dejar así, o decir, no, creo que lo voy a cambiar. Y bueno, por ejemplo, yo más adelante, si quiero continuar esto, si quiero escribir un cuento, puedo releerlo y decir, ay no, qué horrible, y cambiar cosas. Eso es muy importante, darle a su texto el espacio para que respire y ustedes regresan y dicen, bueno, esta es mi creación. ¿Cómo puedo seguir creando? Entonces, antes de terminar, les voy a dar 2 diapositivas que son opcionales. La primera es practiquemos. Yo sé que su tema es el agua, pero pueden hacerlo sobre el tema, que de hecho el agua es un tema muy importante porque está presente en nuestras vidas más de lo que nos damos cuenta. Ahorita mismo tengo una botella de agua, llueve, el mar, el río, las tuberías, el sonido del agua cuando pasa por las tuberías, la ducha. Entonces, ustedes pueden, si quieren aproximarse desde ese punto de vista realista o desde ese punto de vista de la experiencia personal y luego convertirlo en fantasía, quizás, piensen en eso, ¿no? En la cercanía del agua. Paréntesis finalizado, les voy a dar 3 excusas de escritura para que comiencen, porque a veces da un poco de miedo la libertad absoluta de la escritura, sentarte y decir, bueno, voy a escribir un cuento. Ya, pero ¿sobre qué? Y quedas ahí viendo cómo el cursor parpadea seguidamente y te desafía y te dice, no me estás aclarando nada de lo que sucede en tu cabeza. Y ese suspenso es asesino. Entonces, a veces es bonito tener excusas de escritura. Así que yo les voy a dar 3. No tienen que ser las que ustedes usen en el concurso, pero pueden serlo también, ¿no? La primera es una situación hipotética. Cierra los ojos e imagínate que estás sentado en un bus, que son 2 asientos, o en un avión, que son 3 asientos, y hay un desconocido, una desconocida, 2 desconocidos que te acompañan. Se genera una conversación por algún motivo. No lo sé, la persona te pregunta la hora, la más clásica, aunque tenga celular, te pregunta la hora, se le cae su agua en tu encima, comparten manta por alguna razón extraña, resulta que era tu tía abuela perdida. Piensen en esa circunstancia que los une, explíquenla como background y luego pregúntense, desarrollo, clímax, ¿qué sigue? ¿Qué sigue a partir de esto, de esta situación hipotética? Entonces, esto es escribir más o menos desde el protagonismo, pero si ustedes no son de la primera persona, dicen, no, yo quiero escribir en tercera persona, transformen eso en tercera persona. Una segunda excusa, que me parece la excusa más personal, la personalísima excusa, es pensar en un mensaje que no hayan podido enviar. Algo que se hayan quedado con ganas de decir. Ese amigo con el que te peleaste, esa pareja, ese ex, esa mamá, ese papá, esa prima, esa profesora, esa ponente que no le dijiste que no te gustó la diapositiva 3, que no te pareció. Piensa en ese mensaje que quisiste enviar y envíalo. Mejor dicho, no lo envíes, escríbelo como si fueras a enviarlo. Ya ustedes verán si quieren que la ficción se quiebre, romper la cuarta pared y finalmente envían su mensaje, su texto, pero traten de que no sea un mensaje, no nada más. Traten de que no sea un pequeño texto, un largo mensaje, un meme. No, traten de alargarlo, de darle una trama, convertirlo en una narrativa y piensen en la forma. ¿Qué es esto? ¿Es una carta que alguien escribe a mano?
una carta que alguien escribe en Word, es un correo electrónico, es un largo testamento que alguien por fin decide enviar por WhatsApp, es un largo testamento que envío por WhatsApp a un contacto que me ha bloqueado. Eso cambia toda la historia. Entonces hay que tomar en cuenta esa forma de lo que queremos decir, de ese mensaje que no enviamos para escribir. Esa es la segunda excusa de escritura terapéutica, la recomiendo. Y la tercera es una más emotiva, pero menos personal. Agarra tu playlist de Spotify, de YouTube, de lo que sea, ponle aleatorio y descubre qué canción llega. Es un rock pesado, es una salsa, es una cumbia, es un reggaetón. ¿Qué es? Música clásica de repente, no sé, quizá escuchan, no estoy segura, acústica. ¿Y cómo transformo yo, no necesariamente la letra de la canción, sino el ritmo de esa canción? ¿Cómo esa canción me transmite una emoción y yo voy a transformarla en una historia? ¿Qué tipo de historia se genera en mi mente cuando yo escucho esta canción? Entonces aquí tenemos 3 excusas de escritura que podemos emplear con el tema del agua o con cualquier otro tema. Quizás si a ustedes les interesa la literatura, no solamente para este concurso, sino en general como una opción vocacional o como una certeza vocacional, pueden usar estas excusas y escribir. No tienen que cambiar el mundo con la escritura, lo importante es que creen un mundo aparte, ¿no? Y lo recreen y lo desafíen. Y por último, nada se construye desde cero, todos estamos hechos de las palabras de otras personas. Entonces, yo les recomiendo estos cuentos para sumergirnos en la lectura y luego salir a flote con nuestra escritura. Primero, el episodio del enemigo de Jorge Luis Borges, un cuento muy breve, de 3 hojas, con un final abierto, que se siente bastante. Así que, bueno, yo leí este cuento cuando tenía como 15 años aproximadamente y recuerdo que sentí, wow, esta literatura. Entonces, lo volví a leer para poder recomendárselos y sí es muy bueno. Quizá no sientan el ya es literatura, pero sí Borges es un autor que ni siquiera le decía cuentos a sus cuentos, le decía ficciones porque su manera de aproximarse a la narrativa es bastante particular, es bastante particular. Es una narrativa casi que citada. Ya ustedes me dirán si les gusta Borges y al final se convierten en borgianos y empiezan a leer las ficciones y Emma Sons y el Aleph y otras historias. Luego tenemos punto de vista de mi adorada Lucía Berlín, escritora norteamericana, una visión muy femenina, muy importante porque recuerden que la mayoría de historias que hemos leído hasta ahora que se han difundido en la literatura desde el principio de la literatura son de hombres, entonces, hombres occidentales. Entonces, yo creo que leer literatura focalizada desde el punto de vista femenino es muy importante para ver qué son opciones, otras narrativas, ¿no? No necesariamente esta narrativa de acción, sino que la acción se puede encontrar en otras situaciones. Punto de vista es un cuento muy interesante que les va a ayudar a pensar en qué es un cuento. Yo se los he puesto más porque creo que acoge muchas de mis dudas sobre los cuentos, sobre la literatura, y las pronuncia de una forma que a mí me hace sentir un alivio porque empatizas con la voz autorial. Luego tenemos Al pie del acantilado, que sí es un cuento más largo de Julio Ramón Ribeiro, pero este cuento me gustaría que lo lean porque uno, les va a quebrar el corazón. 2, está muy ligado a la realidad social del Perú. 3, Ribeiro tiene una prosa muy poética. Hay partes de la prosa que si tú les aplicas métrica, y esto lo descubrí gracias a una compañera, son versos, son octosílabos, ¿no? Los versos de 8 sílabas. Entonces Ribeiro tiene un estilo muy poético y muy sonoro, y el escenario es cercano a la playa, entonces uno va a escuchar va a escuchar la atmósfera.
Me parece eso muy importante. Si tienen tiempo, lo pueden leer. Un poco largo, no, bueno, no es tan largo, pero en comparación a los anteriores sí, ¿no? Punto de vista tiene 6 hojas, me parece. Al pie del acantilado algo de 16. Y por último, una historia más de ciencia ficción, más contemporánea, de Ted Chiang, Lo que se espera de nosotros, que te habla sobre el futuro, pero es distinta. Es una escritura, creo yo, igual de literaria, pero se aproxima a una visión más futurista de lo que puede estar ocurriéndonos ahora con tecnologías de vigilancia y tecnologías de escritura como ChatGPT, por ejemplo. No sé si lo conocen, probablemente sí. Esta realidad de robots, de inteligencia artificial. No lo aborda directamente así, pero sí que nos da una perspectiva de lo que está ocurriendo. Y eso es muy valioso, muy novedoso también. Entonces son 4 opciones distintas para que ustedes se acerquen a los cuentos, pero no son las únicas. Yo sé que hay plataformas y escrituras no aceptadas en el canon, como los fanfics, por ejemplo, ¿no? O los en universos alternativos que te agarran una historia de Marvel y crean algo aparte. Si ustedes encuentran inspiración en esas historias, yo los animo a seguir leyendo, pero sí les recomendaría que no limiten lo que escuchan a una sola forma de habla o una sola forma de escritura, que se, que se abran a distintas historias, ¿no? Como Borges, que es bastante literario, es bastante canónico. Cuando digo canon me refiero a este aparato de literatura institucional que se acepta como literatura, ¿no? Que tiene el prestigio de literatura, que está en el campo de la literatura. O también opciones más modernas, más contemporáneas, como lo de Ted Chiang. Eso les diría, ¿no? Que se aproximen a la escritura desde distintas formas para que puedan construir con conocimiento de lo que están haciendo. O si les ayuda a escribir sin conocimiento, es decir, a lo surrealista, los surrealistas escribían desde el inconsciente, entonces no buscaban pensar mucho lo que hacían, simplemente escribían, se dan el tiempo luego de releer y reconstruir ya con conocimiento de causa, puliendo, mejorando y divirtiéndose, porque la literatura es mucho placer, es mucho placer. Si tú no disfrutas lo que estás leyendo, no disfrutas lo que estás escribiendo, algo malo está pasando. Así que detente hasta que lo puedas disfrutar. Esa sería mi recomendación para ustedes. Y ahora sí, les dejo de compartir y les voy a pasar ahora mismo el enlace donde están los cuentos que les he recomendado y también voy a poner mi correo en el chat en caso de que alguno de ustedes sienta en algún momento una duda y quiera como compartirla, yo estoy disponible para ustedes. Y bueno, con eso cierro. Gracias a todos por su escucha atenta y también a las UNAS por el espacio para poder hablar sobre algo que a mí me encanta, que me apasiona mucho, que es escribir. Muchas gracias, estimada ponente, por compartir. Justamente muy interesante en realidad la exposición que nos ha realizado. Me parece muy completa. Igual, chicos, si es que hubiera alguna consulta que quisieran realizar en base a lo expuesto, porque justamente todos estos talleres que se vienen dictando es para que ustedes complementen justamente sus conocimientos y aparte para que los pongan en práctica en su trabajo final. Bien. A ver, quien tiene una consulta lo puede realizar a través del chat o si no pueden habilitar sus micrófonos, es importante poder escucharlos. Bien, Renzo, Beatriz, Glenda, Johan, en caso de tener una consulta, por favor, lo pueden realizar. Este es el momento, chicos. Recuerden que el concurso es a nivel nacional. Entonces, los demás compañeros también van a realizar y sus cuentos como tal. Van a usar diferentes técnicas. Entonces, toda ayuda que ustedes requieran, ahora es el momento para que puedan justamente consultar, ¿no? Y así presentar un trabajo de alto impacto.
Bien, a ver, vamos a ver si hay alguna consulta adicional. ¿Alguien, en todo caso, desea participar, levantar la mano o hacer un breve comentario de lo que le parece justamente, de lo que le parece la ponencia de hoy, ¿sí? Quedo atenta sin antes comentarles que la presentación del trabajo final se estaría realizando a partir del 17 de julio. Es decir, que a partir del 17 de julio ustedes estarían presentando sus trabajos. ¿Hasta cuándo es la fecha final de entrega? Ya se los comento. Un momento, por favor. Sí, del 17 de julio al 18 de agosto es la recepción de trabajos finales para esta categoría y para todas las categorías en general. Bien, en caso ustedes estén participando de la categoría dibujo y pintura, de la categoría ahorro del agua en el hogar, categoría poesía, composición musical, etcétera, chicos, es la misma fecha, del 17 de julio al 18 de agosto. ¿Qué es lo que hay que considerar? Que en sus cuentos se destaque algunos de nuestros ejes temáticos, como por ejemplo, a continuación voy a leer algunos de los ejes temáticos que estamos abordando. Estamos abordando la importancia de la conservación de las fuentes de agua, la valoración de los servicios de agua potable, el buen uso y reuso del agua potable, vínculo estratégico entre el agua segura y la salud. Entonces, para que ustedes tengan una idea, una noción justamente de cómo poder realizar su narrativa, les voy a compartir un libro digital, en sí es un compendio digital del año pasado, donde se han recopilado los mejores trabajos que se han presentado en el concurso escolar del año pasado, ¿sí? El cual era, en este caso era la 9ª edición. Se los voy a compartir para que ustedes puedan revisarlo y tener una noción también. Renzo, levantaste la mano, adelante. Sí, bueno, quería hacer la pregunta. ¿El tipo de narrador en el cuento que escribiré es libre o debo de priorizar el narrador omnisciente? Sí, estimada. En el caso del trabajo, como tal, ¿su micro está apagado? Sí, es que como es una pregunta de Ah, ya, reglamento, de trabajo. no No te ibas a preocupes. responder. Pero desde mi parte, yo te diría que es libre. Tú piensa en qué es lo que estás diciendo. Si quiero que sea un narrador omnisciente, el de primera persona suele ser un narrador mucho más confesional, mucho más íntimo que el omnisciente, que es como... El omnisciente es como si Dios contara tu historia, ¿no? Entonces, yo no prefiero ninguno, a mí me gustan todos los narradores y creo que depende mucho de lo que tú quieres decir. Entonces, libertad total en ese sentido, ¿no? Por mi parte. Así es, Bueno, efectivamente. entonces, gracias por la respuesta. Gracias, Renzo, a ti por consultar. Efectivamente, chicos, lo único que nosotros vemos, ustedes la narrativa lo hacen suyo, es decir, pueden hacerlo libre, ¿sí? Pero lo que sí pedimos es que el cuento que ustedes vayan a desarrollar tenga un mensaje final y es justo rescatar la valoración del agua potable. Bien, cuál es su importancia para la vida y como mencionaba nuestra expositora, el agua en sí está en todos lados, ¿no? Al momento de tomar agua, al momento de bañarnos, hacer cualquier actividad, nosotros dependemos mucho de este recurso tan importante. Bien, a ver, si hay alguna consulta adicional, chicos, yo ya les compartí el compendio digital donde están todas las narrativas que compañeros como ustedes fueron capacitados el año pasado y han presentado sus trabajos y quedaron como primeros puestos. Entonces, para nosotros es importante poder destacar, poder compartirlo y difundirlo para que ustedes también tengan una noción de cómo se realizó. Lo que sí, chicos, les pedimos bastante es que cualquier cuento que ustedes vayan a realizar sea original. ¿Sí? Es muy importante que sea original, esto va para ellos se están capacitando, para ellos se les da un tiempo prudente para que ustedes puedan realizar sus cuentos. Bien, a ver, ¿quién más tiene alguna duda, alguna consulta de repente que quiera realizar? Gracias, Renzo, por tu participación. De repente tienes otra consulta, adelante. Sí, bueno, quiero saber qué figuras estilísticas puedo emplear en mi cuento. Y eso viene de parte de mí, del Colegio José Gálvez Barnechea, del
de Pasco. Gracias por la pregunta. A ver, figuras estilísticas, pues la verdad, hay un montón que puedes usar. A mí me gustan mucho las metáforas, un poco más poéticas, pero las metáforas nos obligan a trasladar palabras de campos semánticos distintas para decir cosas que en realidad no tienen sentido y sin embargo se entienden. Por ejemplo, una bien clásica, el tiempo es oro. El tiempo no es oro, el tiempo no tiene un valor económico, no es un metal, pero entendemos que lo que queremos decir es que el tiempo es valioso. Eso es una metáfora. Una metonimia puede ser también este recurso de singularizar o usar la parte para hablar del todo, ¿no? Por ejemplo, decir, se observó en el cristal, o no lo sé. Singularizar, ¿no? Tratar de abundar no solamente en sustantivos clásicos, sino también aproximarnos desde la parte, ya, habló a las graderías. No estoy diciendo que habló con las graderías, habló con gente en las graderías, pero se entiende por relación de escenario, por cercanía, que ahí está la metonimia. Después, a mí particularmente me gustan mucho los textos que se aproximan desde una noción modernista de tratar de darle ritmo a la oración, una rima particular, un poco antiguo ese recurso. Otro que les podría decir es que combinen, como les decía, el párrafo, en la línea cortada y la alargada, que escriban una oración muy grande y luego 3 palabras, punto. ¿Para qué más? Entonces, me comprometo quizás a buscar una lista de recursos más completa, porque ahora mismo son los que se me vienen a la cabeza. Les diría eso, ¿no? Que traten de corporalizar. En síntesis, traten ustedes de que lo que dicen tenga cuerpo, que se sienta, ¿no? No solamente nos desgastemos en decir llegó a tal lugar, punto, sino quizá aproximarnos desde percibió, transportar al lector un poco a la narración, volverlo parte de, ¿no? Una experiencia así darle al lector. Otra cosa que pueden hacer que me parece muy chévere, no es estilístico, es de contenido creo yo, pero bueno, también se podría decir que es estilístico, es darle intertextualidad a su texto. Eso genera un en el lector. No tiene que ser una intertextualidad de tipo, bueno, y estaba leyendo a Vallejo. No puede ser una intertextualidad con otros textos literarios, pero también puede ser que alguien está escuchando una canción y automáticamente el lector va a decir, va a asociar la canción a tu texto. Entonces, eso ya es una manera de ir creando el ritmo de tu cuento. No sé, desde mi perspectiva, como les digo, ustedes van a encontrar manuales al respecto, con resúmenes de rasgos estilísticos. Yo, de hecho, los puedo buscar y se les puedo pasar lo que me parezca más como completo y breve. Pero desde mi perspectiva, mi experiencia del cuento siempre ha sido muy corpórea, siempre ha sido un cuento que me gusta sentir, que me gusta que me atraviese cuando lo voy leyendo. Entonces, ustedes procuren ponerle eso, ¿no? Para mí sí es una experiencia el lenguaje para mí es una experiencia muy corporal. Un consejo que te puedo dar también es que trates, quizá todo en la voz, pero trates de leer tu cuento en voz alta cuando termines, porque ahí vas a sentir el impacto de tus palabras. Se va a convertir en una experiencia oral, que es como iniciaron los relatos, que es como nos contaban nuestras historias nuestros padres. No sé si se estila, pero es ahora, pero nos contaban, ¿no? La típica, había una vez y tal. Y tenía un impacto porque venía de una voz. Entonces, dense ese tiempo y vayan creando sin sujetarse a nociones antiguas, pero con los pies en esas nociones antiguas, ¿no? No, todo lo que vino antes está hecho para que ustedes hagan lo que quieren ahora.
Perfecto, muchas gracias, Miss. Efectivamente, qué lindo justamente estos ejemplos que nos dan, porque permiten que los niños puedan justamente también tener estos ejemplos, más allá también de tener el concepto, tienen estos ejemplos que les va a ayudar para poder mejorar su narrativa. Efectivamente, chicos, leer el cuento, comentárselos a los papás, permite saber si es que la idea que ustedes están realizando se entiende. Entonces, si ellos lo pueden entender, ya uno mismo se siente contento porque justamente sabes que tu idea, lo que tú quieres transmitir, el mensaje, se está captando por las terceras personas. Bien, muchas gracias, Miss, nuevamente, justamente por este espacio, por brindarnos sus conocimientos, de verdad, muy enriquecedor para nosotros, para los niños que están prestando atención en estos momentos y para los que van a ver este video porque les sirve como una fuente de información para que puedan presentar este trabajo. Gracias nuevamente, gracias a los que están presentes. Chicos, yo les deseo muchos éxitos y que bueno, espero verlos dentro de este compendio digital de ganadores de este año, de cada uno de ustedes, sus cuentos, verlos como ganadores. Desde ya lo son porque están comprometidos en fomentar justamente esta cultura del agua mediante los cuentos. Me parece que hay un comentario. Sí, suerte a todos. Muchas gracias. Gracias con todos. Muy buenas tardes, chicos. Cuídense. Buenas tardes y buen fin de semana. Hasta luego.